Voces del Agro. Anochecer andino. Buenas tardes, ¿qué tal amigos de las 7 provincias de la región de Amazonas? Bienvenidos a una nueva emisión de Voces del Agro, Anochecer andino. El espacio generado cuando el sol se oculta, la experiencia toma la palabra. En conducción, Nayeli Fernández. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante, ya que es uno de los motores principales en nuestra región y es la ganadería. Pero antes de anunciar estos temas que tenemos preparados, vamos a agradecer a nuestros medios de difusión. Diario El Clarín, valiente, veraz e independiente. Radio El Clarín en los 106.5 FM, creciendo contigo. Y Clarín TV por el canal 12 en señal abierta, apostamos por ti. Además, estamos en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Como lo anunciábamos, en nuestra región de Amazonas no solo producimos café y cacao, sino que se cuentan alrededor de 40.000 cabezas de ganado en lo que van en estos años de producción en nuestra región. En este sentido, es importante que nos cuestionemos si es que estamos listos para empezar de cierta manera a pensar en una producción de exportación y dejar de lado quizás esta producción tradicional que tenemos. Para la emisión de hoy tenemos temas importantes que nos ayudarán a responder este cuestionario, y es que vamos a evaluar la situación actual en la que nos encontramos en este sector y muchos de los proyectos que ya se han ido implementando y otros que se van a implementar a lo largo de este año. Además, vamos a hablar de la sostenibilidad. En este sentido, surge una estrategia bastante bonita y son los sistemas silvopastoriles. Finalmente, vamos a tratar ¿cómo es que se ve este sector, la visión que se tiene en torno al 2026? Para el desarrollo de nuestros temas, vamos a volver, pero después de la pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Voces del Agro, Anochecer andino. Voces del Agro. Anochecer andino. Ya estamos de regreso en la emisión de nuestro programa Voces del Agro, Anochecer andino. Y como lo anunciábamos, el día de hoy vamos a tratar de la ganadería. Ciertamente es importante que se mencione que en nuestra región de Amazonas, por ejemplo, la ganadería no es pobre, sino que tenemos una ganadería bastante desordenada. Y esto conlleva a pérdidas bastante significativas. En este sentido, por ejemplo, en Perú se cuenta con una población de un poco más de 5 millones de cabezas de ganado vacuno y a lo largo de estos años han ido aumentando en producción. Pero aún no se han adoptado estrategias necesarias, como por ejemplo en nuestra región de Amazonas. Y es así que regiones como Huánuco, Puno, Cajamarca e incluso Lima destacan en la exposición en cuanto a la ganadería. Amazonas aún no figura dentro de las regiones en las que ciertamente se exporta en gran cantidad. Y esto pasa realmente por varios factores. Uno de estos es que la demanda del ganado, de la carne del ganado, aún no es totalmente alta. Y es que, por ejemplo, en nuestro país se habla más o menos de 6.11 kilogramos por persona, pero anualmente. En cambio, si hablamos en cifras sudamericanas, las personas tienden a comer 18 kilogramos. En este sentido estamos súper por debajo del promedio todavía, y esto, quieran o no, sí genera de cierta manera pérdidas en este sector. Además, es importante que se tenga en cuenta que muchas veces en la región de Amazonas aún no hemos evaluado ciertamente las razas y la transición genética. Esto sí afecta no solo a la carne, porque muchas veces hablamos de la ganadería para comercializar la carne, sino que también se tienden a tener vacas y estas producen ciertamente la leche. Entonces, si hablamos de, por ejemplo, razas tradicionales, solo se tiene de 2 a 3 litros
protocolos en 4 o 5 meses muchas veces porque no se tiende esta producción a gran escala. Pero cuando ya se habla de un tratamiento genético y se hablan ciertamente también de razas mejoradas, multiplicamos estas cifras realmente generando ganancias bastante significativas en este sector. Y es importante reconocer que, por ejemplo, no pasa solo ciertamente porque el ganadero tenga quizás un número bastante reducido de ganado, ciertamente, sino que hay estrategias que se tienen que empezar a implementar y muchas de estas pasan por el tema de salubridad. Y muchas veces no se tienden las condiciones adecuadas. En emisiones anteriores ya lo mencionábamos también, e incluso muchas veces lo último que se piensa es el espacio en donde van a estar estos animales, y ciertamente las condiciones no solo en cuanto a la alimentación, sino que de salubridad, teniendo estos protocolos también son importantes porque tienden a mejorar también el hábitat en el que van a estar. Entonces estos animales también empiezan a producir. Pongamos a pensar, una persona cuando está en un trabajo y se siente estresado, el espacio muchas veces no está adecuado, no tiende a hacer productivamente sus trabajos, entonces la producción también muchas veces baja. Entonces consideremos esto también, son animales que todos los días están muchas veces expuestos a condiciones climáticas bastante extremas, entonces hay que considerar muchas veces estos factores que son bastante importantes ciertamente. Y en este sentido es importante hablar de que el problema no siempre es el ganado, el problema es muchas veces la falta de las estrategias del sistema que nosotros vamos a empezar a implementar. Y ciertamente hay que tener consideraciones bastante importantes, y es que según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el subsector pecuario aporta cerca del 40% del PBI, y la ganadería bovina es realmente el pilar maestro en este sector. En Amazonas, ciertamente se han hecho varios de los estudios y en este sentido, por ejemplo, el INEI revela que más del 80% de productores son pequeños. No, como muchos de los sectores, incluso en la ganadería, en la agricultura, en los derivados, muchas veces solo se tiende a producir incluso para el consumo de la familia. A veces se llega incluso a los vecinos a vender, pero en muy poca escala. No se piensa ir más allá en exportación. En este sentido, también nuestro país ha exportado solo hasta el 2024 202.092 toneladas de carne proveniente de la ganadería. Entonces realmente muchos escucharán y dirán, es una cifra aún bastante considerable, pero pongámonos a pensar que también tenemos que ser competitivos dentro del mercado. Entonces, no lo estamos siendo aún, y si damos un vistazo local, estamos muy por debajo de las cifras que realmente queremos alcanzar. Ciertamente también hay factores que influyen, ya lo mencionábamos, y uno de estos también incluso es la brecha tecnológica. Es más determinada incluso en la cantidad de animales. En América Latina, si hablamos por ejemplo en el caso de Brasil, se ha demostrado en los últimos años un crecimiento bastante considerable ganadero, y no siempre ha pasado por el factor de expandir muchas veces las tierras, sino de identificar estrategias, juntar este conocimiento para potenciar este sector de la ganadería. Entonces, estas estrategias han funcionado bastante bien, y es que no hay que pensar que solo los ganados de cierta manera van a producir cierta cantidad de esta carne sin los cuidados necesarios. Muchas veces, por ejemplo, se habla incluso de que muchos ganaderos han empezado a implementar razas bastante mejoradas y buenas dentro de este sector, y es que hablamos, por ejemplo, ¿no? Muchos de los ganaderos hoy que nos están sintonizando quizás solo tienen ganado criollo, pero hay otros que ya trabajan con razas bastante mejoradas, y es por ejemplo una de estas razas, la Holstein, que da incluso hasta 20 litros,
nos habla, por ejemplo, y que no solo es un tema ciertamente genético, sino que es un manejo reproductivo también muchas veces que no se tiene en cuenta la alimentación, la salubridad, la sanidad. Estos animales, ciertamente, si bien es cierto, dentro del mercado tienen un costo diferente quizás al ganado criollo, pero es importante también tener en cuenta que el cuidado que le dan también es bastante importante para que ciertamente también empiecen a producir a esta escala. Y el uso, por ejemplo, bastante importante, lo vamos a ir viendo también dentro de otros bloques, que es de esta inseminación artificial en tiempo fijo. Es una estrategia que ciertamente se ha utilizado ya en muchos países sudamericanos y ha dado buenos frutos realmente. Se está empezando a implementar como una de las estrategias principales y muchos de los productores exportadores ya a gran escala en varios países sudamericanos han implementado y han dado buenos resultados. Y es que esto significa que a más crías, a más producción, a más ingresos, sin aumentar necesariamente la cantidad de vacas o la cantidad de áreas en las que van a estar también dando buenos frutos con esta estrategia de la inseminación artificial en tiempo fijo. En este sentido, el futuro ganadero tenemos que empezar a verlo y no solo se mide ciertamente por las cabezas de ganado que tengamos, sino que muchas veces se miden los litros de leche que se produzcan, en los kilos de carne que se van a dar por hectárea. Entonces es bastante importante este tema porque muchas veces tendemos a creer que como, claro, seguro tienen más cantidad de áreas, más cantidad de ganado, por eso ganan más y no es así. El manejo adecuado de estos animales puede generar también resultados no solo en ingresos, sino que también que estos animales empiecen a producir a gran escala. Esto es bastante importante mencionarlo porque muchas veces se tiende a creer que quizás en el sector ganadero es importante tener muchísima cantidad de estos animales y quizás cuando no lo tienes no puedes empezar a incursionar en este sector y no es así. Con las estrategias adecuadas siempre es, de cierta manera también es una ventaja para que podamos incursionar en este sector. Además, vamos a hablar de que, por ejemplo, hay factores bastante importantes y es que lo mencionábamos echándole ya un vistazo, ¿no?, a la situación actual. Tengamos en cuenta que estos animales están expuestos al medio ambiente y en este sentido, por ejemplo, 40.000 hectáreas por año se han perdido de bosques y más o menos la agricultura lleva 70.000 hectáreas anuales, pero ciertamente la ganadería es uno de los sectores que ha influenciado bastante en que se empiecen a generar este tipo de deforestación agrícola. Muchas veces no teniendo en cuenta estrategias, lo mencionábamos y las vamos a desarrollar en otros bloques también más a profundidad y es de los sistemas silvopastoriles. Entonces, una estrategia que por ahí quizás en este tiempito que lo estamos anunciando pueden ir investigando también, quizás para algunos es un poco novedoso, realmente son estrategias que alguna vez quizás las hemos escuchado pero con otros nombres, no hemos tenido la definición concreta, entonces tengamos en cuenta esta estrategia que también es bastante importante. En este sentido también, por ejemplo, la expansión ganadera tradicional en nuestra región de Amazonas ha estado ligada muchas veces, ya lo mencionábamos, a la deforestación. No se han implementado de cierta manera estrategias viables. En este sentido, el Ministerio del Ambiente reporta alrededor en nuestro país de 150.000 hectáreas de bosque al año que se han ido perdiendo. Pero lo más importante es que esta expansión no genera productividad proporcional. Muchas veces no se han generado estas estrategias. En este sentido, muchos de los productores ganaderos han deforestado estos árboles y quizás la producción que han tenido no ha sido congruente con lo que han empezado a deforestar y muchos de esos árboles ya se han perdido. Entonces tengamos en cuenta y seamos bastante conscientes. Hay estrategias que se pueden implementar y no llegar quizás a estos extremos. Es decir, más tierra no significa más eficiencia, más ganado tampoco significa más rentabilidad. Entonces es importante que se adopten estas estrategias. En este sentido, por ejemplo, si tenemos quizás una vaca por hectárea, en algunos sistemas modernos se logran 2 a 3 vacas por hectárea.
Entonces, ciertamente con algunas de las mediciones. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha sido bastante clara y es que ha puesto bastante énfasis en los sistemas silvopastoriles, ya que no solo son de cierta manera amigables con el medio ambiente y nos ayudan a contrarrestar este gran problema de la deforestación, sino que también pueden ayudarnos en la productividad y reducción de la presión sobre los bosques. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque el futuro ganadero no es el hecho de que nosotros contemos con mayor cantidad de ganados, sino que se mide por la productividad que nosotros tengamos ciertamente anual, que midamos también esta producción. Muchas veces a la deriva quizás sacamos las cuentas por ahí. Y ya lo mencionábamos, siempre llevar este balance de la productividad y también de los ingresos que estamos generando y mucho más de este impacto ambiental que se tiene en torno a la ganadería, que es producto de muchas veces de estos animales. Entonces también es bastante importante y ciertamente también nos va a ayudar a medir estos índices, no solo de la productividad, sino que también de la eficiencia del trabajo que estamos haciendo. Bueno, con eso hemos anunciado un poco el tema que vamos a ir hablando hoy, echándole también una mirada al contexto local. Muchas veces, quizás como productores, estamos inmersidos en este tema, pero no vemos a gran escala cómo estamos también dentro del país. Entonces es importante recordarles que en las estadísticas de nuestro país, Amazonas todavía está muy por debajo de las estadísticas, estamos todavía flaqueando en este sector. Entonces es bastante importante que adoptemos algunas de las estrategias que hoy vamos a intentar desarrollar. Tenemos un video preparado también el día de hoy para hablar ya en este segundo bloque de parte de los temas que tenemos preparado para ustedes. Vamos a mirar atentamente porque mucha de la información también sale de esto y es bastante importante que lo tengamos en cuenta, más si tenemos quizás algún familiar por ahí de este sector ganadero y sobre todo, y mucho más importancia, si es que somos productores. Entonces vamos a ver el video que tenemos preparado para ustedes. Bienvenidos a TV Agro, la audiencia de TV Agro. Hoy desde el Centro de Investigación Tibaitatá de Agrosavia, en el modelo silvopastoril de ganadería de leche para trópico alto colombiano. Mi nombre es Juan Carlos Benavides, soy investigador máster de la red de ganadería de Agrosavia. Hoy queremos presentarles los sistemas silvopastoriles, cómo los productores pueden incorporar este tipo de producción pecuaria en la ganadería. ¿Qué es un sistema silvopastoril? Un sistema silvopastoril es un tipo de opción ganadera donde los árboles, la pradera y los animales se integran para mejorar la productividad y la sostenibilidad. Sostenibilidad en términos de ambiente, económica y social. Los sistemas silvopastoriles más comunes en la zona de los árboles presentes en las praderas son las cercas vivas, árboles dispersos, bancos forrajeros, franjas de pastoreo con maderables y árboles o arbustos forrajeros en alta densidad. Hoy vemos desde el modelo silvopastoril de Tibaitatá un tipo de arreglo que hemos trabajado, definido desde Agrosavia, y es árboles dispersos en la pradera. Es árboles que se distribuyen a cierta distancia para que haya un efecto uniforme de sombra sobre la pradera y esto se vea reflejado en la productividad del forraje, del estrato herbáceo, se vea reflejado en la productividad y en la respuesta animal. También quiero hacer referencia de cuando se va a establecer un modelo silvopastoril o un sistema silvopastoril. Hay que tener en cuenta ciertos factores. ¿Cuáles serían esos factores? Primero, definir el arreglo silvopastoril. Definir las especies de árboles que se van a trabajar, las distancias de siembra, tener en cuenta el clima. Si estamos en zona fría, como lo estamos aquí hoy en Mosquera, en Tibaitatá,
Hay que mirar qué árboles se pueden incorporar, tipo madera, tipo aporte ornamental, tipo arbustos forrajeros, que sirvan para la alimentación animal. Esa selección hay que hacerla muy bien específica, de acuerdo a lo que quiera el productor. Para los pequeños productores se pueden incorporar frutales dentro de la pradera, que puede ser entrada para ellos en la rentabilidad de su sistema productivo. Al tener definido el arreglo y las especies que se van a trabajar, podemos hablar ya del establecimiento como tal. En este factor o en esta actividad hay que trabajar muy bien la parte suelo. ¿Qué se recomienda? Se recomienda de que se haga un análisis de suelo, conocer nuestro suelo. Así como las personas van al médico a conocer de su salud y se les pide un diagnóstico de laboratorio, igual pasa con el suelo, igual pasa con el sistema, que se requiere saber qué tiene el suelo, qué le hace falta, cuáles son los nutrientes y hacer los correctivos pertinentes. Si hay degradación de praderas, hay que mejorar esa parte de praderas. Todo lo que contiene el suelo se ve reflejado en la pastura, se ve reflejado en la productividad del futuro árbol que se establece. Cuando se establecen ya los árboles en la pradera, se requiere también tener esos planes de abonamiento, de fertilización y de cuidado de estos. Por eso, cuando se define bien un arreglo silvopastoril, eso nos permite mirar cómo vamos a proteger estos árboles. ¿Cómo se protegen los árboles? ¿Sí? Con cercas eléctricas móviles, para que los animales en su fase de crecimiento no los afecten y puedan prosperar con el tiempo y puedan establecerse. Lo siguiente es no llevar a inmovilizar la pradera durante un tiempo cuando los árboles se están estableciendo o están en crecimiento, porque eso permitiría de que no entraran animales en la pradera. Para los pequeños productores esto no es viable. Por eso es importante reconocer ese tipo de protección y esa distribución de árboles que se va a hacer en la pradera, para que haya un pastoreo constante, para que la pradera no se inmovilice en el tiempo de establecimiento de los árboles. Como siguiente punto viene el mantenimiento, manejo de los árboles. Ahí viene el raleo, vienen las podas de estos árboles para que crezcan uniformes y para que haya productos de calidad. Si se quiere tener árboles maderables, se necesitan árboles que tengan un fuste erecto, un fuste fuerte que produzca madera. Cuando tenemos esa fase de mantenimiento de los árboles, esa fase de fertilizaciones, de cuidado en los árboles, vamos a obtener muy buenos resultados. Si tenemos árboles forrajeros que aporten material, biomasa de muy buena calidad para los animales, pues vamos a ver reflejado también en que va a haber buena cantidad de forraje, que este forraje va a servir para que los animales se alimenten y que esto se vea reflejado en la producción de ellos. El siguiente paso es el aprovechamiento de este material arbóreo, sea en forraje o sea en madera, y la resiembra de estos para continuar con los sistemas silvopastoriles y el componente arbóreo presente en la pradera. Mi nombre es Aldemar Zúñiga López, investigador de Tiaitatá, y hemos venido trabajando bastante sistemas silvopastoriles y nos hemos inclinado básicamente más por el bienestar de los animales bajo los sistemas silvopastoriles. Dentro de los sistemas silvopastoriles, pues el gran aporte que le hacen a los animales hay varios. Uno, el confort, ¿cierto? Si el animal está en confort y estamos hablando aquí de vacas de leche, pues va a haber mucho mayor irrigación en la ubre de sangre, que eso se convierte en producción de leche. Se dice que, o está reportado en la literatura, que más o menos hasta un 20% más de producción de leche si los animales se encuentran en confort. Eso por un lado. Por el otro lado,
el estrés térmico o estrés calórico que afecta bastante a los animales, hay una hormona especial que es la progesterona, ¿cierto? Que si no hay suficiente oxigenación, que le llegue suficiente oxigenación a la sangre, no hay maduración en los ocitos. Y si no hay maduración en los ocitos, pues no hay fertilización. Entonces, si el animal está en confort, digamos, reducimos el estrés térmico o el estrés calórico, eso digamos que asimila una mayor producción en el animal. Entonces ya van dos, en leche y en la parte reproductiva, básicamente. Por el otro lado, tenemos que los árboles nos sirven para muchas cosas en la finca. Uno es calidad de forraje, ¿cierto? Hay unos árboles que fijan mucho nitrógeno, lo aplican al suelo y la producción de biomasa es mayor. Por eso decimos que los sistemas silvopastoriles son autosostenibles, ¿sí? Entonces, por ese lado. Por el otro lado, estamos evaluando unas especies arbóreas, ¿sí? Que los animales las ramonean muy bien, que tienen proteína cruda por encima del 25%, a comparación de las gramíneas que son pues, mucho más bajo, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja también de tener sistemas dentro de las praderas. Hoy en día está de moda el bienestar animal, ¿cierto? Y evaluamos las 5 libertades del bienestar animal. Dentro de esas 5 libertades, pues está, y creemos que en los sistemas silvopastoriles se convierten las 5 libertades en bovinos. Una de las libertades es calidad de forraje, calidad y cantidad. Si nosotros miramos, observamos las praderas a comparación donde no hay árboles, pues aquí hay mucho más forraje. Eso es la primera libertad. La segunda libertad, confort. Pues básicamente eso es lo que le brinda el sistema a los animales, confort, ¿cierto? Entonces tenemos confort. La otra libertad que es la de salud, ¿cierto? Básicamente aquí en ganadería de cría los parásitos los atacan mucho, ¿cierto? Hay unos árboles que tienen un efecto que nosotros denominamos metabolitos secundarios que ayudan a controlar los parásitos. Entonces, si los animales consumen árboles que tienen ese efecto, que lo comen muy bien, pues reducimos la cantidad de parásitos y el manejo sería, digamos, de pronto sí estarían, pero no estarían afectando a los animales. Entonces, por ahí, digamos, estamos reduciendo bastante la parte de salud que hay que tener en cuenta de una de las 3 libertades. Y la otra de las libertades que hablan es que nosotros con este sistema permitimos que los animales se comporten de una manera natural, ¿cierto? Que los animales ramoneen, que se rasquen, que decimos también que un sistema silvopastoril es como un restaurante cuando uno tipo buffet. Usted miró una cosa, se antojó de eso, miró la otra, le sirvió el plato. Entonces las vacas tienen, como los sistemas tienen diferentes sabores y olores, los árboles, las arbences, las gramíneas, entonces eso hace enriquecer más el medio ambiente para que el animal, digamos, que disfrute lo que está comiendo. Bueno, recomendamos a nuestros productores en ganadería básicamente que le coloquemos, introduzcamos árboles dentro de la pradera, ¿no? Ya sabemos los múltiples beneficios que le aporta al sistema. Creemos que los sistemas silvopastoriles es para una ganadería del presente y el futuro, ¿cierto? Donde las múltiples bondades que tiene repercuten en la producción de los animales. Para mayor información a nuestros productores se pueden contactar a nuestra página que aparece en pantalla. Bastante interesante realmente el video y hay que desglosar un poco lo que mencionaba, ¿no? Hay que rescatar algunos de los puntos y es que nos hablaba sobre todo, más allá de no solo implementar estos sistemas silvopastoriles, sino que nos recomienda desde siempre realizar este estudio de suelos y si es que vamos a implementar ciertamente este sistema, también es importante evaluar qué tipo de árboles son aptos en torno
torno al ambiente en el que vamos a decidir plantarlos también. No solo es quizás yo un día quiero implementar este sistema y bueno, no tengo a la mano estas plantaciones, las puedo realizar, y no es así, sino que tiene que pasar por un estudio previo que se tiene que realizar en torno a que también sea amigable con el medio ambiente. Es bastante importante esto, nos mencionaba, ¿no? Y hacía un poco la analogía, cuando vamos al médico, muchas veces antes de incluso diagnosticarnos o darnos esta receta médica, lo que nos pide son los análisis, ¿no? Para saber en torno a la situación en la que nos encontramos. Entonces, haciendo más o menos esta comparación, tenemos en cuenta también este tipo de estudios que se tienen que realizar. No significa que quizás por combatir un poco también la deforestación, por empezar a adoptar estas estrategias que nos ayudan a la productividad también, vamos a plantar muchas veces por plantar sin tener estas estrategias claras sobre todo. Y no solo eso, sino que es bastante importante, veíamos los múltiples beneficios que nos aporta un sistema silvopastoril, y es que no solo hablamos del medio ambiente, del entorno, sino que nos habla de un factor importante y es la producción, la productividad que se empieza a tener. Y es que estos animales no solo se empiezan a sentir en un ambiente diferente, ciertamente con condiciones gratificantes, saludables, con estos protocolos, sino que también empezamos a tener estos animales gozan de estas libertades, muchas de estas lo mencionaba, y pasan por un tema de que hay una frase que a mí me gustó bastante y es que se empiezan a comportar como animales, como lo que realmente son. Entonces, muchas veces quizás en otros ambientes se condiciona solo a que ellos tienen que estar para productividad, exclusivamente para sacarle un beneficio en torno a el sector económico. Y muchas veces olvidamos también esa parte fundamental de darle las condiciones adecuadas a estos animales para que se desarrollen también. Entonces es importante adoptar estas estrategias, no solo por el beneficio que aporta al medio ambiente, sino que también a los animales. En este sentido, por ejemplo, hay un caso bastante bonito que se ha presentado en nuestro país y es en la región de San Martín. En una de estas fincas que tienen producción ganadera, se han implementado estos sistemas silvopastoriles con especies de árboles como la guava y el eucalipto. Tengamos en cuenta que han hecho un estudio previo. Entonces, en esta finca se decidió plantar y se vio las condiciones óptimas también en las que se iban a desarrollar estos árboles. Entonces, la guava y el eucalipto se han plantado y se ha reportado ciertamente mejoras en la calidad del alimento para el ganado, mayor productividad también de estos animales y beneficios no solo para el medio ambiente, como les mencionaba, sino también para el suelo, sino que se da ya esta rotación, ¿no?, que nos indicaba en el video. Además, el Midagri ya ha promocionado pilotos de este sistema silvopastoril, especialmente en regiones, para que se empiece a implementar en regiones como Amazonas, Madre de Dios y Ucayali, viendo la necesidad también de que muchas veces la deforestación en estas regiones tiene altos índices. Entonces se está implementando ciertamente para empezar a contrarrestar. Ya lo mencionábamos que estos sistemas tienen no solo el beneficio en torno al medio ambiente y a las condiciones del animal, sino que también hace que la producción sea de cierta manera más resiliente al cambio climático que nos viene afectando. Presenta también mayor producción en el forraje, que es sumamente importante en la alimentación de estos animales. Además, ayuda, digámoslo, como un secuestro para el carbono y la conservación, sobre todo, de la agrobiodiversidad en torno al medio ambiente. Entonces, estos sistemas cumplen un papel importante. Muchas veces quizás hemos desconocido de estas estrategias. Entonces, de cierta manera son importantes porque ayudan también a contrarrestar varios de los efectos del cambio climático al disminuir de cierta manera la presión sobre los bosques, promover también la conservación y la recuperación muchas veces del suelo y de fuentes de agua, y ofrecer servicios
servicios ambientales como la captura y almacenamiento del carbono atmosférico. Tengamos en cuenta que el ganado produce gran cantidad de metano, entonces es bastante importante también considerar esto. Tengamos en cuenta de que muchas veces el productor no tiene en cuenta estos factores como consecuencias al medio ambiente también, y buscamos de cierta manera solo la productividad, las ganancias económicas, la sostenibilidad, la rentabilidad de nuestro producto, y nos olvidamos de este factor importante, y es el medio ambiente, pues es en donde nos desarrollamos, en donde empezamos a producir también en este sector. Entonces, no solo es importante velar por el tema económico, que ciertamente es bastante importante, sino que también por el ambiente en el que nos va a brindar también las condiciones adecuadas para que empecemos a generar estos ingresos. En el departamento de Amazonas, por ejemplo, ya existen distritos con sistemas silvopastoriles que muchas veces han sido implementados no necesariamente por instituciones, sino que también por parte de estos productores ganaderos. Y es bastante gratificante escuchar de estas noticias, puesto que se han instalado cierta manera empíricamente con algunos conocimientos que han adquirido. Algunos productores incluso han tenido que pasar por estas capacitaciones, han recurrido también a instituciones que realicen estos estudios de suelos, de agua, para que garanticen también que los árboles que han estado plantando sean también amigables con su terreno. Pero muchos de estos no solo han hecho quizás con las plantaciones, sino que también han implementado estos sistemas con cercos vivos y divisiones de potreros, que con el tiempo se convierten ya de cierta manera, digámoslo así, en sistemas silvopastoriles más formales. Entonces quizás podemos evaluar también dentro de esta producción que tenemos, muchas veces buscando quizás la mayor producción de este forraje, hemos de cierta manera implementado los cercos vivos y no teníamos conocimiento que estos también eran parte de los sistemas silvopastoriles. Entonces son estrategias bastante importantes a tener en cuenta. De cierta manera nos brindan también, ya lo mencionaba en el video, esta producción, porque los animales también están en el medio ambiente, sienten de cierta manera menos estrés, que muchas veces lo comentábamos, y es que los animales, al estar en condiciones bastante exclusivas, estos animales tienden a tener estos diagnósticos del estrés. Entonces los animales también bajan la productividad y de cierta manera también se generan pérdidas bastante considerables. Un estudio en San Martín nos encontró o menciona básicamente que las granjas que han implementado estos sistemas reportan ingresos y producciones más estables que años atrás en las que no habían implementado. Y es que muchas veces estas puntuaciones más altas se han debido a la capacidad incluso del reciclaje de los nutrientes que se tiene con este sistema. Es bastante importante esto porque lo mencionábamos, A veces no se adoptan estrategias bastante fundamentales y muchas veces son provenientes también del medio ambiente. Entonces, si vemos que quizás dentro de donde tenemos el espacio para criar nuestros animales, tenemos gran cantidad de árboles, no optemos como primera opción a la deforestación, sino que por ahí podemos adoptar esta estrategia del sistema silvopastoril con condiciones un poco más adecuadas, teniendo en cuenta también el espacio en el que van a estar estos animales, porque lo que busca es también ordenar de cierta manera el espacio, y ciertamente lo podemos lograr con este sistema. En este sentido, hablando ya de la productividad, es bastante beneficioso. Entonces, por ahí muchos de los productores que nos están escuchando ciertamente van a adoptar quizás una de estas estrategias en torno a los sistemas silvopastoriles, que ya veíamos que es una ventaja que no solo habla del medio ambiente, sino que también por ahí nos podemos ahorrar varios de esos céntimos que quizás al mes nos hacían falta, teniendo en cuenta que el sector ganadero
tiene que tener un presupuesto bastante fuerte para la crianza de estos animales, y sobre todo si es que ya empezamos a tener no solo una producción tradicional, sino empezamos a de cierta manera a adoptar estrategias o a pensar en la exportación, teniendo en cuenta también este sector que mueve bastante el tema económico. En este sentido, vamos a ir ya a la pausa comercial para continuar con el desarrollo de los temas que aún tenemos pendientes y varios de las noticias que tenemos preparado para ustedes también. No olviden comentarnos y hacer también sus preguntas. En el último bloque los vamos a estar leyendo. Con esto y más, volvemos después de la pausa comercial. Voces del Agro. Anochecer Andino. Ya estamos de regreso para hablar de otro de los temas que habíamos anunciado, y es que en esta emisión le vamos a dar también un vistazo a qué es lo que nos espera para el 2026, algunas de las perspectivas que tenemos en torno al mercado. Y es importante evaluar esto porque no solo hablamos de la productividad en torno al campo, sino que también cómo es la competitividad dentro del mercado en este sector. Y es que, por ejemplo, el índice de precios de la carne ha alcanzado 126.2 en febrero del 2026, con una subida interanual del 8%. Este avance estuvo impulsado ciertamente por las cotizaciones de carne bovina y ovina, y sobre todo que hoy en día en el mercado optan bastante por muchos de los productos cuando tienen el sello de que son no solo orgánicos, sino que también ayudan al medio ambiente. Entonces, en este sentido, Amazonas también puede incursionar en este mercado. Muchas veces no hemos optado por algunas de las estrategias, pero siempre es importante sacarle provecho por ahí. Y es que el sello sostenible que les mencionaba básicamente ha hecho que muchos de estos productores dentro del mercado ganadero también se posicionen, y es que la demanda de carne premium y sostenible ha crecido un 12% en los últimos 5 años, y esta es una cifra bastante considerable, teniendo en cuenta que hay muchas provincias que han aprovechado esto del sello de sostenibilidad para también incursionar en este sector. La ganadería industrial ciertamente representa cerca del 14.5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, lo que ha llevado a muchos productores, pero también a las autoridades, a buscar soluciones innovadoras. En este sentido, no solo a los productores, sino que también a los clientes, puesto que muchas veces nos hemos ido informando y sabemos que parte de este sector también ciertamente emite varios de estos gases que son dañinos para el medio ambiente. Entonces es importante que dentro de estos productos, teniendo este sello de sostenibilidad, muchos de los consumidores también van a apostar por comprar estos productos, muchas veces sin conocer incluso la marca, pero con tener este sello, entonces es bastante importante y van a adoptar por nuestro producto. Y es que hablar también de este vistazo de qué es lo que nos espera para el 2026 es bastante importante, puesto que no solo existe una baja demanda en nuestra región de Amazonas de esta carne, sino que tenemos una competencia bastante directa con la carne de pollo, que muchas veces tiende a tener mucha demanda y los precios bajan. Entonces, frente a este escenario, también los productores nos tenemos que plantear ciertamente que muchas veces nos vamos a enfrentar en este mercado con esta carne y de cierta manera, por más que tengamos este sello de sostenibilidad muchas veces e incluso tengamos la mejor producción, no vamos a poder competir en este mercado. Pero
en Amazonas se tiene un problema y es que echándole este vistazo, para este año se debería de mejorar ciertamente en, por ejemplo, el aretado. Y es que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú sí da recomendaciones sobre esto y es bastante importante. Muchos de los productores ganaderos no lo tienen en cuenta. Otros de los factores es también la cadena de frío, que es bastante importante para empezar a comercializar esta carne. Tengamos en cuenta de que estos productos no es lo mismo que quizás otro tipo de derivados o incluso el café y el cacao que muchas veces se comercializan en grano, molidos. Entonces, es otro tipo de exportación. Tengamos en cuenta que cuando se habla para la carne de los ganados, sí se necesita de estas herramientas, implementos en torno a la cadena de frío, que es bastante importante y para muchos productores aún es bastante costosa. Entonces es aún quizás una limitante para empezar a dejar de lado esta producción tradicional y empezar ciertamente a adoptar la exportación. Y ciertamente también es un paso fundamental porque si queremos empezar a posicionarnos dentro del mercado, estrategias como estas también son bastante importantes. Otra de estas es la certificación. Tengamos en cuenta de que no solo es que optemos por esta certificación, sino que son bastante costosas muchas veces y si hablamos en torno al tema de salubridad es mucho más, porque certifica que nuestro producto no solo es de calidad, sino que cumple con todos los requisitos fundamentales para poder comercializarlos. Y es importante porque quizás para nosotros lo pasamos desapercibido, pero hay muchos consumidores dentro del mercado que ciertamente se fijan en todos estos detalles y muchas veces estos detalles hacen la diferencia también para que nos distingamos de la competencia. Este valor, de cierta manera, el productor amazónico de la región de Amazonas lo tiene que tener en cuenta porque no está compitiendo. Muchas veces creemos que nuestra competencia directa es solo con los ganaderos, sino que está compitiendo contra las exigencias de este mercado. Y es que anteriormente el productor, el ganadero, ponía las condiciones para comercializar. Hoy en día es al revés. El consumidor es el que exige lo que quiere comprar. Entonces, frente a este escenario, no solo los ganaderos, sino que los productores también tenemos que empezar a darle una mirada distinta y ciertamente también adoptar estrategias en bien de que nuestro producto salga de calidad con las exigencias de estos consumidores que nos, de cierta manera, también exigen dentro del mercado. En este sentido, por ejemplo, la Unión Europea es un mercado bastante exigente en torno a la ganadería. Y hacia esto, bueno, esta información es ya con miras al futuro, ¿no? Si empezamos quizás como productores a mirar de cierta manera el tema de la exportación, que no estaría nada mal, porque en nuestra región de Amazonas, si bien es cierto, tenemos cifras bajas, pero ya se ha empezado a implementar. Y es que aquí, en estos países, no se permite el ingreso de carne que no demuestre de dónde proviene. Estas certificaciones que mencionaba y sobre todo algo bastante importante que tienen ellos en cuenta es esa certificación de cero deforestación, que no se haya tenido que deforestar para empezar a producir mayor cantidad de esta carne. Este es el gran requisito que muchos productores quizás en nuestro país no lo tenemos en cuenta y pasamos desapercibidos. Tengamos en cuenta que el sector... Este mercado sudamericano, si bien es cierto, consume mucho más que en nuestro país y si ya hablamos de la Unión Europea, tienen cifras mucho más altas. Es un mercado que muchas veces pide estas exportaciones, pero son rechazadas por este certificado de cero deforestación que no se tiene. Y es allí que surge la gran oportunidad para que los productores y ganaderos de la región de Amazonas, si de cierta manera también certifican que la carne y este sector de la ganadería no destruye el medio ambiente con la deforestación, sino que incluye otras estrategias para esta producción, podemos hacer de cierta manera acceder a estos mercados internacionales y mejor pagados en el mundo. Tengamos en cuenta que ya estamos hablando incluso de otra moneda con la que se paga estas exportaciones, entonces no nos iría mal adoptar estas estrategias en bien de que empecemos a generar más ingresos también y por qué no empezar a tener exportadores en nuestra región de Amazonas, ya que contamos muchas veces con las condiciones climatológicas, los ambientes, ya estrategias que son amigables con el medio ambiente de cierta manera, entonces bastante importantes que nos pueden ayudar también. En este sentido,
no solo eso, sino que, por ejemplo, hablábamos, no solo se habla de este tema de informarnos, sino que también empezar a ver cómo está el mercado. ¿Qué tan competitivos somos? Y es que aquí surge el tema de empezar a asociarnos. Muchas veces como productores individuales, y esto va en todos los sectores, pero sobre todo en la ganadería. Y es que como productor individual tenemos tres debilidades. Y una de estas es que no se fija precios, no se accede muchas veces a la tecnología porque tengamos en cuenta de que son costosas, y si es que queremos adquirirlas siendo productores individuales, realmente no lo vamos a poder lograr. Y otra es que no entramos a mercados formales. Muchas veces estos mercados formales por lo que apuestan es por asociaciones que tengan estas certificaciones y sobre todo la credibilidad. Muchas veces siendo productores individuales no la tenemos, entonces mercados como estos bastante grandes de exportación no nos van a permitir de cierta manera comercializar. Pero ¿qué pasa cuando nos empezamos a organizar? Ciertamente se reducen bastante los costos, no solo en torno a la producción, sino también a varios de los insumos que empezamos a necesitar también dentro de esta producción. Se acceden muchas veces a créditos, ya lo mencionábamos, por ejemplo, en torno a agricultura, créditos agrarios que muchas veces se tienen, porque ya se opta ciertamente con estos avales que nos garantizan también estos préstamos que son bastante fundamentales, sobre todo en todos los sectores de la agricultura, la ganadería y la producción. Y otro de estas ventajas es que se negocia mejor. Teniendo ya estos aliados estratégicos, podemos entrar también dentro de estos mercados bastante grandes, y ciertamente empezar a asociarnos es una de las estrategias que deberíamos tener en cuenta en nuestra región de Amazonas. Porque ciertamente en este mercado la competitividad está bastante, realmente tenemos que evaluar algunas estrategias, cómo lo estamos manejando, ciertamente ya no está funcionando muy bien. Amazonas no está considerada dentro de las regiones realmente con exportación bastante alta, ni de producción incluso de la ganadería. Entonces, por ahí quizás el tema de la asociación, de las asociaciones, de la asociatividad puede ser una estrategia fundamental para empezar a crecer en este sector. En este sentido, en el campo, muchas veces las personas que trabajan solas solo trabajan para sobrevivir, pero el que se organiza muchas veces es el productor que empieza a progresar. Tengamos en cuenta que sectores bastante fuertes como la ganadería sí necesitan de respaldo para generar también varios de estos ingresos. En este sentido, vamos a ir con otro de los videos que tenemos preparados en esta emisión para poder conocer también uno de los proyectos, como lo anunciábamos. Muchos de estos ya se han ido ejecutando con anteriores gobiernos también, no solo en nuestra región de Amazonas, sino que también dentro de nuestro país, en bien de empezar a generar también visibilidad en torno a la ganadería. Pero vamos a ver este proyecto que quizás muchos de nosotros también somos beneficiarios o por ahí lo hemos escuchado. Amigos, nos encontramos con los toros de engorde. Hoy les quiero platicar cómo es el paso a paso, lo que dicen más que todos los libros para hacer una engorda. Espero que les pueda ayudar y les interese un poco. Amigos, nos encontramos con los toros de engorde. Hoy les quiero platicar cómo es el paso a paso, lo que dicen más que todos los libros para hacer una engorda. Espero que les pueda ayudar y les interese un poco, así que les invito a que se queden viendo. Bueno amigos, les comento un poco sobre cómo es el inicio de la engorda y cómo es que paso a paso se va llevando una engorda para que tengamos algún tipo de resultados y sea rentable, ¿no? En este tipo de actividad lo que se busca es ser rentable. Hay que verlo siempre primero como negocio. Si no lo ven como negocio, nada va a funcionar. El objetivo es sacar dinero del trabajo que se hace. Bueno, cuando iniciamos los proyectos de engorda, se tiene que iniciar con una cantidad de animales, digamos, empezamos con 10. Estos 10 animales que se puedan comprar, hay que saber primero qué animal comprar. Si ustedes compran animales muy viejos o muy jóvenes,
va a ser muy diferente, tanto en la engorda y al final, en carcasa, es decir, sacrificado. ¿Por qué? Porque para la engorda se buscan animales jóvenes. Como han visto en uno de mis videos, tenemos edad por dentadura. Más que todo eso, al comprar un animal se considera eso, el cual hace de que la engorda sea perfecta. Porque si compramos un animal viejo, tarda en engordar y la carne es muy dura y el valor se va al piso. Entonces ahí no hay rentabilidad. Ahora les voy a mostrar algunas características que se buscan en un animal para engorda. Bueno, si se dan cuenta, los animales de engorde más que todo son de cabeza corta, de cuello corto y de frente ancha o amplia. Ustedes tienen que fijarse que la frente sea amplia y de cuello corto. A veces tienen cabeza pequeña, a veces un poco grande, pero también tienen que fijarse en la conformación del animal. Después, fijarnos en la parte posterior de las ancas, que el jamón esté bien conformado. Obviamente eso se fija en un animal flaco, pero después vamos a tener estos resultados que llenan la parte del anca, y todo el lomo. Y si se dan cuenta, está bien conformado. Esto es lo que se busca. Este animal está en inverna 2 meses por ahora. Ahora lo que les quiero platicar también es un poco cómo es el inicio y cómo en la alimentación, el paso a paso que se tiene que seguir. Así que vamos a verlo. Ahora platiquemos un poco de cómo es el ingreso de los animales a corrales. A corrales entran grupos de 20 o de 10 o de 30 animales, pero los cuales tratemos de no meter animales gordos y flacos o animales que ya estaban en el corral, porque al llegar siempre va a predominar, digámoslo así, el animal más gordo o el que tenga ya estadía en ese lugar. Para evitar ese tipo de estrés, por ejemplo, en toda la campaña de engorda no se puede meter otro animal para engordar, no se puede. Es decir, empiezas con 10 y los 10 tienen que terminar. En la mitad no se puede poner uno flaco porque todo lo demás lo van a pegar o van a hacerlo sentir que no debería estar ahí, porque no es parte, como digamos, de la manada. Otro de los aspectos importantes es que algunas veces, digamos, vienen de provincia, como estos animales que vinieron de Caylloma, la parte alta de Arequipa. En camión mismo es recomendable desparasitar, que entren desparasitados y con un golpe vitamínico. Una, para ahorrar, digamos, el trabajo, el venir y estar laceando uno por uno, u otra, bueno, esa es la parte de la vaca, no te preocupes, sigue nomás, sigue. Después de eso, se tiene que tener clara la dieta, tanto de inicio, acostumbramiento, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, digamos el animal viene con unos pesos, digamos, de 120 a corral. El animal tiene que tener un periodo de adaptabilidad al concentrado, ya que el rumen, que es un compartimiento del animal, no va a actuar de la misma manera que pongamos puro forraje con concentrado. Recuerden que en el rumen hay bacterias que intervienen en el metabolismo de la celulosa, que es de la planta. A darle un concentrado, un balanceado hecho, preparado, obviamente va a alterar toda la microbiota intestinal y del rumen más que todo. Para eso, la etapa inicial de acostumbramiento de concentrado duran 15 días. ¿A qué me voy? Quizás no les diga cantidades exactas, pero les voy a dar en proporciones. Es decir, el inicio de un animal que viene a corral es de un 30% de harina y un 70% de fibra, ya sea paja, ensilado, lo que ustedes quieran. Pasados los 15 días, el animal ya va a estar acostumbrado a comer un poco más de concentrado. Y se le da con la etapa de inicio. La etapa de inicio es un 50% de harina o balanceado y un 50% de fibra.
En la etapa de inicio también se considera que en la harina tengamos un poco más de valor proteico. ¿Por qué? Porque como ya hemos dado un golpe vitamínico, lo que necesitamos ahora es generar más músculo, cuerpo, o crezcan o se anchen. Después de la etapa de inicio, que es un aproximado de 60 días, se le da la etapa de finalización. La etapa de finalización, como dice la misma etapa, es una etapa donde nosotros logramos que el animal esté más brilloso, esté más bonito, pongámoslo así. ¿Por qué? Porque la dieta va a ser la misma, un 50-50, pero ¿dónde va a variar? Que en el concentrado se tiene que aumentar un poco más la energía para tener al animal más gordo, es decir, aumenta la grasa, tanto intramuscular como subcutánea. Entonces, al momento de aumentar grasa también va a haber calidad de cuero. ¿Por qué? Porque se va a poner brilloso el animal, va a tener buena actitud para comer, me dejo entender. Entonces, ese periodo de finalización dura entre un mes. ¿De qué depende? Del animal que hayamos comprado. Pónganse, un animal que es de 2 años, que todavía digamos conserva el rulete dentario de nacimiento, ese animal en engorda va a durar un máximo. Bueno, se cortó el video, así que continuemos. Para que no pierdan el hilo, lo que les estaba diciendo es que depende mucho el animal que compremos para definir qué cantidad de tiempo se va a quedar en la engorda. Recuerden que les comenté que la etapa de adaptabilidad es de 15 días, después la etapa de inicio viene con 60 y la etapa de finalización son 30 días. Entonces ahí sumando llevamos un promedio de 105 días. ¿Dónde se aumentan 5 o 15 días más? Cuando el animal es muy joven, cuando el animal se compró y tiene como digamos 18 meses. Porque si el animal tiene 18 meses va a tardar 4 meses en engorda para lograr pesos que lleguen a los 250 a los 270 en carcasa mínimo. Pero un animal pasado los 2 años, como 2 años, 2 meses, 2 años, 3 meses, en engorda tiene que durar 3 meses a lo mucho y tiene que lograr esos objetivos. ¿Por qué les digo? Porque cuando ustedes compran un animal, hablando acá de Perú, un animal de estos flaco, ya sea en la sierra, en otros lugares, el costo va a ser promedio de 1800 a 1900. Y el consumo de alimento del animal en toda la campaña de engorde va a ser un valor monetario de 700 soles. 700, 750 como máximo. Otro de los aspectos que se debe considerar es la mano de obra. El costo de mano de obra por animal va a ser de 100 nuevos soles por la cantidad que tengas. Si tienes 20 toros, considera 100 soles por cada animal, que serían algo de 2000 soles. Solo en mano de obra. A eso se le suma, digamos, los 1800 más 700 que consumió, más 100 soles, el promedio que se está sacando es algo de 2600. Entonces, en todo el periodo de engorda, tú tienes que lograr un animal que en costo, ya sea en carne o peso vivo, valga un promedio de 3000 soles. Para que tengas una ganancia ya sea de 400 o 300 o 200 por animal en un periodo de 3 meses o 4 meses. Así que amigos, espero que estos datos les haya servido. Es lo poco que se puede aprender acá con lo que tenemos. Como dicen los libros que se debe hacer, la engorda
varios que ya- de estos factores que influyen en la competitividad y los mencionaba, ¿no? Y uno de los principales es que muchas veces los productores ganaderos lo ven a esto como un hobby y es que tenemos que empezar a verlo como un negocio, ¿no? No solo por el hecho del tiempo que gastamos, sino que también por la inversión que ponemos, más o menos algunos aproximados que nos daban en cuanto a mano de obra, la alimentación, el espacio que vamos a utilizar, sumando salen una cantidad bastante fuerte y es que de cierta manera nos hablaba de un factor bastante importante que es bueno recalcarlo y es que muchos de estos productores no solo tienen al forraje para la alimentación, sino que lo complementan con este alimento concentrado o balanceado. Y hablando ya un poco más de esto, en este sector, por ejemplo, de varios de los productos que se tienen que comprar para la crianza de estos animales, surgen también los fertilizantes y es que han subido desde el 2025, han subido el 18% de su precio original a nivel mundial. La urea, por ejemplo, ha acumulado un aumento del 65% desde enero de este año y en algunos mercados ciertamente se encuentran precios un poco más bajos, pero sí se ha aumentado este porcentaje en el precio original y además que han influido ciertamente en estos precios también los conflictos geopolíticos que amenazan cerca del 30% del comercio mundial de la urea. Entonces factores como estos también han repercutido en el tema económico y en el tema de los precios también en muchos de estos insumos que se utiliza para la producción. Lo que posee ciertamente bastantes gastos que muchas veces los productores no tienen en cuenta. Entonces es bastante importante esto porque un ganado bien alimentado no solo va a atender a la producción de esta carne, sino que también lo mencionaba, por ejemplo, van a tener más grasa y esto por consiguiente también el cuero, ciertamente el brillo es diferente, lo mencionaban en el video. Entonces es una mirada bastante amplia si lo queremos mencionar y por ejemplo en la región de Amazonas tiene muchos factores ciertamente para empezar a incursionar con mayor escala en este mercado y es que factores como por ejemplo el agua, el suelo, la biodiversidad que presentamos en nuestra región, pero ciertamente es importante mencionar que el cambio no es automático, hay que implementar todavía muchas estrategias que aún nos faltan y esto requiere muchas veces de tecnología, de la organización y sobre todo de la visión empresarial que tenemos que empezar a cultivar en muchos de los productores de nuestra región. Quizás aún vemos el tema de la ganadería como un sector que no puede crecer, pero veíamos amplias visiones en las que la región de Amazonas puede empezar a producir a gran escala y, ¿por qué no?, empezar a darle ese vistazo de la exportación. La ganadería en sí, si queremos verla en torno al ámbito del futuro, no será definida solo por la tradición, sino que también por la eficiencia, por la sostenibilidad y cómo vamos a ser competitivos dentro del mercado. Entonces hemos ido desarrollando varias de las visiones que hemos tenido con los temas en esta tarde y uno de los bloques que también tenemos ya en estas emisiones es parte de las noticias importantes que vamos a compartir con ustedes en torno a los temas desarrollados para que también empecemos a darle una mirada diferente a este sector y por ahí también podamos quizás inspirarnos a ser mejores productores, ganaderos, agricultores y de cierta manera también sentirnos orgullosos de muchas de las noticias que han salido de nuestra región de Amazonas. En este sentido, por ejemplo, a nivel regional tenemos que somos protagonistas en el cuarto Salón del Queso Peruano y es que Amazonas ha sido confirmada como una de las regiones claves en esta edición del 2026 en este evento que ciertamente se va a realizar todavía en mayo, pero ya estamos confirmados muchos productores del queso. Estos productores locales están destacando por sus innovaciones en quesos artesanales, buscando posicionar la marca regional en el mercado de alta gama en
en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces es importante, ya lo veíamos, el año pasado hemos tenido premios bastante importantes también en torno a este producto del queso, pero ya estamos invitados a este Salón del Queso Peruano que se va a realizar en mayo. Esperamos todavía tener buenas noticias de este evento y sé que muchos también de estos productores van a ir y van a empezar a tener una cartera de clientes diferente también. Vamos a desarrollar otra de las noticias, por ejemplo, en el ámbito nacional. Está este auge del valor agregado, y es que un estudio del Midagri está enfocando sus esfuerzos en torno a la transformación láctea. Se proyecta que para este año, el 2026, existan más de 170 organizaciones de productores participando activamente en ruedas de negocios nacionales. Esto es bastante importante, una noticia que realmente nos alegra mucho, ciertamente porque en nuestra región de Amazonas tenemos varios de los productores de estos lácteos, entonces va a ser una oportunidad no solo para que generen más clientes, sino que posicionen su marca, hagan conocidos dentro de este mercado y en beneficio también de muchos de estos productores. Otra de las noticias que tenemos, y es a nivel mundial, es que hay un exceso de oferta en avicultura. A diferencia de, por ejemplo, la carne de res, el sector avícola está enfrentando una caída en los precios internacionales. Esto es debido a una sobreoferta. Lo mencionábamos, es una de las carnes que tiene cierta manera bastante oferta dentro del mercado, lo que podría hacer que el consumidor final opte por esta carne del pollo, presionando a los productores, ya lo mencionábamos, de esta carne roja a ser más competitivos. Entonces, esta noticia también, de cierta manera, vamos a... nos preocupa también en el sector, ya lo desarrollábamos, de la ganadería, porque ciertamente no solo buscamos en torno a producir de calidad, sino que también empezar a ser competitivos dentro del mercado. Como estas noticias vamos a tener de seguro muchas más en próximas emisiones de nuestro programa. Espero que sigan en la sintonía del Grupo El Clarín. Vamos a tener también más interacción ya en próximos programas con muchos más temas de interés que muchos de ustedes nos han escrito y han solicitado. También tenemos expertos que ya van a venir a nuestro programa para que empecemos a desarrollar varios de estos temas en torno a la agricultura, la ganadería y los productos, los derivados que muchas veces han sido bastante tocados en nuestras emisiones. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, estamos en todas las plataformas digitales. Quizás por ahí no pueden sintonizarnos a las 6 de la tarde en Facebook, sino que nos pueden escuchar también en Radio El Clarín en los 106.5 FM, o pueden vernos en Clarín TV por el canal 12 en señal abierta. No se despeguen de la programación del Grupo El Clarín, y conmigo será hasta una próxima emisión de Voces del Agro, Anochecer Andino. Adiós. Voces del Agro. Anochecer Andino.